Creo que en Arreola pues convergen varios estilos, ¿no? Porque él comienza haciendo poesía y luego entra al cuento, al ensayo, y al final como que amalgama todo esto en sus cuentos, ¿no? En sus textos. Él mismo decía, yo hago una varia invención, como fue el título de su primer libro, ¿no? Que es una amalgama justamente de todo esto, que al principio luego le gana algunas críticas, ¿no? Decían, bueno, pues ¿por qué no se preocupa por los temas nacionales, ¿no? Porque no es un escritor tan mexicano. Lo acusaban de ser demasiado extranjero a Juan José Arreola, ¿no? Cosa que a mí se me hace totalmente absurda, ¿no? Justamente esta búsqueda de la invención a través del lenguaje, pues es precisamente esa mexicanidad que no es necesario gritarla, ¿no? No es necesario decir yo soy mexicano o voy a hablar sobre cuestiones propiamente del país, que a final de cuentas lo hacía, ¿no? Su novela de La Feria pues es como un cierto homenaje a su pueblo, a Zapotlán, ahora Ciudad Guzmán, ¿no? Creo que todas esas críticas que en su momento le dispararon pues se fueron desvaneciendo con el tiempo, ¿no? Hasta ubicarlo en el lugar que realmente merece, y tal vez merecería un poco más, ¿no? Tal vez ha sido más estudiado Rulfo, por ejemplo, que el propio Arreola, pero pues tiene un lugar muy bien ganado dentro de la literatura, ¿no? Es un hombre, creo que completamente de letras, no solamente en lo escrito, sino en la palabra. Él mismo decía, yo soy un hombre de palabras, ¿no? Estoy como dotado de ese don de la palabra, ¿no? Yo creo que sí, en algunos momentos en la construcción de ciertos personajes, ¿no? Como que esa soledad, ese vacío que vemos en Rulfo, también está presente en Arreola, pero de una manera diferente, porque utiliza mucho la ironía, ¿no? Que creo eso también le permite abarcar campos muy diferentes a los que habíamos visto hasta entonces en la literatura mexicana, ¿no? En ese momento tal vez todavía muy ubicada en las cuestiones de la revolución, históricas, etcétera, ¿no? Es donde llega este rompimiento de un lenguaje, algunos dicen un lenguaje arreolino, ¿no? Pero no necesariamente él inventó ese lenguaje, ¿no? Simplemente rescató lo que tenía en su esencia de su pueblo. Digo, para La Feria le había pedido a amigos y familiares que le escribieran cartas, ¿no? Le mandaran cartas para recordar todo ese lenguaje que él tenía ahí guardado y llevarlo a esta novela. Creo que una de las grandes virtudes que tiene Juan José Arreola es que hace esta mezcla de fantasía y realidad en el mismo texto, incluso en un mismo párrafo, y no resulta confuso, ¿no? O sea, nunca pierde ese carácter de ser verosímil la historia, ¿no? Que es importantísimo en un narrador, ¿no? O sea, siempre tienes que ser verosímil en lo que escribes. Y eso, digo, creo es una de las mayores virtudes que ha tenido en sus textos, ¿no? Esta amalgama entre la fantasía y la realidad. Y a través de esa misma fantasía, creo que sí haría falta pues una mejor lectura de sus textos, ¿no? Porque no es nada más como que ideas sueltas, ¿no? O voy a dejar que vague mi imaginación, ¿no? Digo, hay conceptos importantes dentro de sus textos, ¿no? Visiones que él tenía de la mujer, del deseo, de esta cuestión tan humana de sentirse pues a veces como parte de nada. Y eso está expresado en muchos de sus textos, ¿no? El bestiario creo que no es nada más hablar de animalitos y a ver qué me imagino de cada uno de ellos, ¿no? Sino tiene un sentido, pues cada texto y cada animal como símbolo de cuestiones sí muy personales también de Arreola, pero también de cómo él concebía el mundo en el que estaba viviendo, ¿no? Sin duda era un hombre de mundo, ¿no? A pesar de... Es que a veces resulta extraño, ¿no? Porque él no terminó ni la primaria, pero pues era como que muy académico a la vez, ¿no? Y se convierte luego en un gran maestro, ¿no? Tal vez no podríamos explicar a muchos escritores que vinieron después sin la presencia de Juan José Arreola como maestro, como líder de un grupo, de una generación de narradores muy importantes que surgió aquí en México.